Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido y en esta ocasión por ahora no ha ocurrido una nueva noticia bomba como ocurrió en la tarde de ayer, por lo que vamos a llevar la programación normal y vamos a contaros lo que en verdad os queríamos haber contado en el día de ayer, que tuvo que ser aplazado por la noticia de ese medio alemán de que Horner quiere fichar a Fernando. Lo tenéis en el canal todo bien explicado. Os vamos a enseñar varias noticias interesantes del mundo de la Fórmula 1 y tendréis todo lo que os vamos a contar detallado en la descripción del mismo, por si te quieres saltar algún tema, como siempre os decimos, y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, tenemos que empezar hablando acerca de Alonso y contándoos la demostración del por qué no era culpable de lo que se le ha impuesto en el Gran Premio de Australia, que además genera un precedente que es muy malo, porque es que ahora estás dejando ver que no puedes defenderte de una forma diferente encarando una curva de una manera diferente para prevalecer la salida, porque te van a sancionar. Es lo que acaban de hacer, sinceramente. Pero además de todo esto ya os lo hemos explicado. El propio Alonso ya os hemos contado que efectivamente en la reunión que hubo con los comisarios que estuvieron allí presentes, Alonso, Russell y representantes tanto de Aston Martin como de Mercedes, ahí Alonso admitió que efectivamente había frenado 100 metros antes del ápice, 100 metros antes del ápice, no, del punto de frenada habitual, porque estaba prevaleciendo, estaba intentando priorizar la salida de curva, pero que es que eso es algo que había hecho las vueltas anteriores y eso es algo que ha hecho siempre, que aquí también hay mucha gente que lo está diciendo y comparto esta opinión, que luego no nos vendan la moto de que no sancionan la consecuencia sino el incidente. No, es totalmente falso, sancionas la consecuencia. Si ahí no llega a haber el accidente de Russell, no le pones la sanción, pero por el accidente de Russell le has puesto sanción. Eso no es lo que debería de ocurrir. Hay acciones que deben de ser castigadas sin que un piloto acabe abandonando y sanciones que, aunque el piloto acabe abandonando, como es este caso Russell, no tiene que ser sancionado, porque en este caso Russell pierde el control porque lo pierde, no por culpa de Fernando. Independientemente, todo eso ya os lo hemos explicado, pero os venimos a enseñar además, sobre todo, que Fernando Alonso tuvo problemas en su coche. Esto es algo que reportaron, esto es algo que, la verdad, Alonso llevaba reportando por radio en varias ocasiones, que algo raro estaba pasando en el coche, que algo raro estaba pasando en el motor, la batería no iba del todo bien y el pedal del acelerador no estaba yendo en plenas condiciones. Ahora todo esto además os lo vamos a enseñar, los problemas que tuvo, pero lo primero de todo os vamos a enseñar la telemetría, que esto, ante todo esto, por cierto, deciros que Mercedes lo que reportó y la FIA lo aceptó es el hecho de no, es que yo soy tu suministrador de motores y por ser tu suministrador de motores tengo acceso también a tu telemetría y no tenías ningún problema y ya está. Pues no, porque sí que de verdad tenían un problema, sobre todo con el acelerador tenía un problema Fernando Alonso, que lo estamos viendo en este punto. Esta es la telemetría de Fernando, la línea roja es la vuelta 56, la línea azul es la vuelta 57, momento en el que Russell colisiona y aparece ya el coche de seguridad virtual. Estamos viendo aquí, ¿no? Esta es la velocidad y aquí vemos la diferencia. Efectivamente, frena antes de lo habitual en esta curva. Ya os digo que de por sí esta curva está frenando antes de lo normal porque estaba priorizando esa salida de curva, pero obviamente aquí frena bastante antes. No es una frenada en seco. Lo estáis viendo, no es una frenada en seco, porque de por sí, fijaros, en el momento en el que deja de acelerar, no es el mismo momento en el que empieza a frenar ya habiendo dejado de acelerar. Que aquí este es el freno, este es el acelerador, fijaros que ha dejado de acelerar antes. ¿Por qué? Porque no está frenando, ha levantado el acelerador para encarar la curva de una forma diferente. Algo que hacen, es que esto lo hacen todos los pilotos, es que estás dando un mensaje de que no te puedes defender. No puedes intentar defenderte. Es de verdad ese mensaje. Pero bueno, efectivamente, ya lo dijimos, y yo os lo dije el mismo día cuando salió la investigación, os lo comenté. Yo vi la repetición del accidente cuando lo estaban repitiendo antes de que acabase la carrera y yo lo vi perfectamente que Alonso, por supuesto, era diferente cómo había encarado la curva. Russell se acercó mucho más porque Russell la encaró de la misma manera que todas las vueltas. Puede desestabilizar a Russell, ese es tu problema, por cierto, porque si a ti te desestabiliza que un piloto intente tomar la curva de una manera diferente, es que no puedes correr detrás de alguien. Pero bueno, no es una crítica tampoco a Russell en sí. Entonces, efectivamente, vemos que frena antes y aquí
ya vemos que es el punto de verdad donde está la caída. Vemos que, por cierto, vuelve a acelerar un poco, que eso pasó también, y aquí es donde ha habido el freno. Ha frenado 2 veces en lugar de 1, que como os fijáis aquí no había frenado en la vuelta anterior, y aquí es donde frena como frenó en las 2. Este es el punto. ¿Por qué os digo? Esto es algo que ya sabíamos, esto es algo que ya habíamos visto, esto es algo que ya se había contado, esto no es nuevo, esto ya lo hemos dicho, esto ya había frenado esos 100 metros antes y tal. Lo que os queremos decir es que efectivamente Alonso tenía problemas en su motor. Fijaros, no sé por qué se me está pasando la fotografía, fijaros en esto que ocurre en plena recta. Esto es recta, aquí no había bandera roja, bandera roja no lo llegaron ni a sacar. Aquí no había coche de seguridad virtual porque tardaron 10 segundos en sacarlo. Esto no transcurre ni siquiera 10 segundos, que transcurren 2. En plena recta, ¿qué era esto? Alonso levanta 1, 2, 3, 4 veces. Plena recta. Subiéndose de marcha, que no frenando, por supuesto, no hay ningún freno. Fijaros las revoluciones, también la diferencia que hay, cómo de repente caen también aquí, pero han llegado a llegar es mucho más elevado, porque también no cambia de marcha, entonces por ese motivo. Bueno, pero fijaros en esto, como digo, 4 veces, bueno, 5, pero realmente aquí ya está la frenada, la otra frenada, fijaros en la frenada y demás, es lo que digo. Entonces esto es plena recta y es 4 veces que has levantado el acelerador. ¿No tenía problemas Alonso? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad Mercedes alegó que no tenía problemas? Y encima es uno de los alegatos que Mercedes hizo que se los dieron como verídicos. Pues yo sinceramente alucino, porque no de verdad dijeran que no tuvo esos problemas. Tal es así que Fernando Alonso, además, cuando se bajó del monoplaza, bueno, pues le preguntaron sobre esto, y esto en DAZN España no se lo preguntaron sobre la sanción, sí se lo preguntaron sobre Sky Sports, y comentó que no solo tenía estos problemas del acelerador, sino que también incluso llegó a tener problemas en la batería. First of all, I'm going to address the investigation that's going on because Mercedes are saying that they think you brake tested George at the moment. Just give you a chance to respond to that. Well, obviously I was focused in front of me and not behind. I had some issues for the last 15 laps or something on the battery, on the deployment. So yeah, definitely I was struggling a little bit at the end of the race, but yeah, I kind of focus on the cars behind. But he's okay, apparently. Tal fue así que Fernando Alonso se bajó del monoplaza y fijaros qué es lo que hizo. Se metió la cabeza debajo del coche, por la parte del cockpit del coche para mirar el acelerador. Que esto es algo que de Alonso acostumbra también perfectamente a hacer en muchas ocasiones, de mirar no solo su coche. Alonso mira bastantes coches normalmente, pero mirar el coche porque algo había en el acelerador y no sabía lo que era, que estaba teniendo un problema. Lo tuvo durante, no sé si son las 5 últimas vueltas que estuvo reportándolo por radio y efectivamente acabó ocurriéndole esto, que lo hemos enseñado por esa telemetría. Lo único a comentaros también con respecto a esto, os quiero explicar por qué Aston Martin no apeló la sanción. Esto es algo que yo, por ejemplo, en el día que ocurrió la sanción, el día de domingo de carrera, os conté que no iban a apelar, no sabía bien por qué, no habían explicado nada, simplemente habían dicho que no iban a apelar, que tenían que aceptar la decisión. Hay varios motivos por los que no han apelado, supuestamente, según dice la información que hay. Os vamos a explicar todos los motivos. Hay uno encima por propio reglamento, pero esto lo quiero contar además también porque estoy viendo, primero, en redes sociales, que bueno, redes sociales lo puedo llegar a entender. Muchas personas del hecho de no tiene sentido, porque no han apelado. Me parece lógico, por supuesto, que la gente critique esta decisión de Aston Martin si no sabe el por qué no han apelado, porque desde luego yo creo que es algo que deberían de haber apelado. Es algo que deberían de haber apelado, es algo que no hubieran ganado, porque es que si no han ganado esto ya de por sí en la revisión normal, desde luego que apelándolo yo creo que iban directamente a sancionarle y ya está. Independientemente, esa gente sí que, lo que digo, pues puede ser entendible, para eso está, porque lo vamos a explicar ahora. Luego he visto una corriente de, no, es que no apelaron porque le ha venido mejor a Stroll, porque Stroll ha conseguido puntuar. Mira, si solo hubiera perdido posición con Stroll, podríamos hasta comprar ese argumento, pero ha perdido no solo posición con Stroll, sino con Tsunoda. Perdiendo posición ya 2 pilotos no es el caso, porque a Aston Martin como equipo le viene peor. Aston Martin ha salido al final de Australia quinto en lugar de cuarto en el Mundial de Constructores por culpa de esto. No es verdad que sea simplemente porque a Stroll ha venido mejor en cuanto a puntos.
Luego, hay dos motivos, además los dos también por reglamento en sí, pero hay uno que os lo vamos a enseñar incluso por reglamento porque es algo más inusual, por los que Aston Martin no ha apelado a la decisión, por mucho que haya gente intentando decir lo contrario. Hay dos motivos. La primera es que en la revisión, que por cierto tienes que aportar 6.000 euros, pero bueno, que eso es insignificante, para hacer una revisión tienes que aportar datos nuevos. Haas, el año pasado, recordar en el Gran Premio de Estados Unidos que hubo mucho revuelo por los límites de pista, porque había una curva que no se monitorizó bien. A Haas le dieron la razón de que no lo habían hecho bien la FIA, de que seguramente había habido track limits en la curva 6 que no lo habían contabilizado bien, pero porque aportó las onboards de los pilotos, demostrando que efectivamente estaban fuera, pero como a las onboards tenía acceso a la FIA, no le dieron la razón, pero no pudieron poner sanciones. Para tú pedir una apelación y pedir una sanción diferente, tienes que aportar esas pruebas nuevas. No puedes aportar primero pruebas que a lo mejor telemetría podría ser algo que sí que puedas aportar, pero no más allá de ahí. No puedes presentar una onboard porque a eso ya han tenido acceso los pilotos y los comisarios y demás. No puedes aportar cosas que ellos ya hayan visto. Quizá un vídeo grabado desde la grada que se vea claramente, pues podría ser algo por el estilo. El problema aquí, en esta revisión, ya están esas onboards, por ejemplo, y ya estuvo la telemetría. Aston Martin aportó la telemetría, además de los alegatos de los pilotos, además de todo esto, y aún así le pusieron como culpable. Entonces, tú no puedes volver a presentar la telemetría indicando, oye, que es que yo tuve estos problemas del acelerador. Si es que los tuviste, pero es que aún así les ha dado exactamente igual. Entonces, primero es eso, primero es que no te puedes presentar sin nuevos datos, sin nuevas cosas que aportar, entonces ya ahí has fallado, no puedes apelar, y hay una cosa más que creo que además, esto es suposición personal, lo ha hecho la FIA adrede para que no pudieran apelar, porque según el reglamento no se pueden apelar estos siguientes artículos. Lo estáis viendo aquí, esto es el reglamento de la Fórmula 1, appeals may not be made against decisions correcting the following, o sea, es decir, no se puede apelar a las decisiones que sigan lo siguiente. Penalizaciones impuestas por el artículo tan incluidas durante las 3 últimas vueltas de una sesión de sprint o de carrera. Lo importante, luego hay varios varias más por los que no puedes tampoco llegar a apelar, pero el que a nosotros nos importa es este, el 54.3a. El 54.3a, ¿qué tipo de sanción, qué tipo de artículo es? Pues si nos vamos al 53.3a, los comisarios pueden poner una de las penalizaciones a los pilotos por estar involucrados en el siguiente incidente, y es un drive-thru. Y aquí está el punto. Un drive-thru no lo puedes apelar. Un drive-thru que ya os lo pone aquí, el piloto tiene que entrar al pit lane y reunirse a la sesión sin haber llegado a detenerse. Eso es un drive-thru que ya no se utiliza, que no tiene sentido no utilizarlo, si eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lo han utilizado ahora seguramente aposta porque no puedes apelar esa decisión. Así que ese es el motivo los dos motivos por el que Aston Martin no ha apelado esta decisión, aunque yo creo que deberían de haberlo hecho, por supuesto, pero es que no podían realmente. Así que bueno, eso es lo que os teníamos que comentar, que os lo queríamos haber dicho ayer, pero no pudimos por todo el tema de Fernando Alonso y demás. Bueno, vamos a pasar al siguiente de los temas en el día de hoy y nos vamos a ir a Carlos Sainz. Os queremos poner unas palabras que ha dicho el piloto madrileño que me han parecido muy interesantes y tienen que ver con un momento de la carrera en el cual fue algo crítico. Y os vamos a dar ahora información al respecto sobre esto, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Pues estamos hablando acerca de las últimas vueltas. Llegados a las últimas vueltas, ya Carlos Sainz estando liderando todavía, de repente la realización puso un mensaje por radio del piloto madrileño que indicaba que los neumáticos no estaban bien. Pero no había más, no había contexto y nos asustamos. Porque claro, Carlos ha estado dominando toda la carrera, pero que de repente nos venga un mensaje de radio de los neumáticos no están en plenas condiciones. A ver si va a estar tan mal que va a ser capaz Leclerc a final de carrera, ya os explicamos por qué, recortó mucha distancia, a ver si por el tema neumáticos, que Leclerc no recortó distancia por tema neumáticos, ahora os lo decimos, pero a ver si por el tema neumáticos le va a recortar lo suficiente como para que llegue a alcanzarle. Esto lo contó Carlos Sainz, que era lo que se trataba, porque hay más trasfondo en esa radio y sobre todo al final, si no sabemos qué le preguntó su ingeniero, no sabemos por qué contestó eso y lo que le preguntó es si quería ir a por la vuelta rápida. Claro, si tienes los neumáticos mal, ¿qué es su respuesta? Pues al final le estaba diciendo que no vamos a ir a por la vuelta rápida.
Además escuchamos "Tired don't feel great" en las últimas 2 vueltas y nos asustaste un poco. Me han preguntado si quería ir a por la vuelta rápida y les he dicho, había un pelín de graining en ese punto, digo, ¿para qué arriesgar? ¿No? Además la había conseguido Charles, que ya la teníamos para el equipo, yo con mis 25 puntos y también a final de carrera físicamente obviamente no estoy tan fresco como al inicio y he preferido traerlo a casa. Pero como os digo, os vamos a aportar información y Sainz podía perfectamente no tener los neumáticos en plenas condiciones, pero ya os contamos ayer que Carlos, incluso cuando se bajó también del coche y demás, le preguntaron y él dijo que estuvo gestionando con mucha facilidad los neumáticos porque tenía mucha ventaja contra el resto. Los neumáticos no estaban especialmente mal, quizá no estaban para ir a buscar la vuelta rápida, pero como ya la tenía Ferrari, a Carlos no le importó. Realmente Carlos no estaba en plenas condiciones ya para buscar la vuelta rápida. Y es normal lo que os estamos diciendo, pero es que no se encontraba ya bien físicamente. Según se está reportando, Carlos ha podido correr, no ha atentado contra su seguridad ni nada por el estilo, por supuesto, pero tenía una operación de hace 2 semanas de apendicitis y el lunes no sabía si iba a correr. El jueves en el día de medios reportó que se iba a subir el viernes y luego evaluaría si seguir subiéndose al coche. No estaba Carlos Sainz en plenas condiciones, ya os lo hemos contado en muchas ocasiones, y él mismo después de la clasificación dijo, bueno, hasta ahora me he sentido bien, pero veremos en carrera porque es muy distinto. Subirte para quali, que es muy intenso, pero haces una vuelta, entras a boxes, otra vuelta, entras a boxes, puedes llegar a descansar en ese punto, la vuelta de regreso y demás. Al final es algo que no es tan exigente como 58 vueltas a tope. Eso es mucho más exigente y Carlos lo gestionó genial. Pero sí que, ¿por qué Leclerc os estábamos diciendo que recortó a final de carrera? Pues porque Carlos ya a final de carrera fue muy sobreseguro, porque estaba muy cansado y es normal. Y realmente, si te revisas el momento en el que se baja del coche, lo que están diciendo es que incluso casi que tenía que fingir... casi que tenía que fingir un poco al bajarse del coche para que no pareciera que estaba tan mal. Y si tú te fijas realmente la bajada del coche, cómo va hacia los comisarios y demás, sí que puedes apreciar de que está extremadamente cansado en comparación contra los rivales y es normal, que es que ha tenido una operación de apendicitis 15 días antes de su victoria. Y luego ha ganado una carrera, ha superado a su compañero de equipo. Es que es espectacular lo que fue capaz de hacer Carlos Sainz. Y esto es una demostración más, ¿no? De no podía ya ni siquiera ir a por la vuelta rápida porque estaba destrozado y aún así logró conseguir esa victoria. Así que bueno, espectacular lo que fue capaz de hacer Carlos Sainz, que os tenemos que seguir contándoos muchas cosas acerca de su carrera, pero más allá de ahí, nos vamos a ir al mercado de pilotos. Tenemos que hablaros acerca de unas cosas bastante interesantes también que han surgido y queremos hablaros sobre el equipo Red Bull. Bueno, más específicamente sobre su segundo equipo ahora mismo, porque los pilotos están ahí que nos importan en este punto. Nos tenemos que ir a hablar acerca de Daniel Ricciardo. Que oye, ese piloto que parecía que todavía Fórmula 1 TV sigue diciendo que este año se va a subir al Red Bull, que oye, que yo antes de la temporada, Laurens Barreto dijera, Ricciardo, lo tienen como esa opción para sustituir a Checo si no rinde bien, pues podía ser información perfectamente y creo que desde luego sí que Horner tenía esa intención, si es que Checo no rendía bien y Ricciardo sí, subirle bien, pero que hace 2 semanas dijera todavía que él va a subirse a Red Bull el año que viene, me parece muy descabellado. A Daniel Ricciardo le han dado un ultimátum y me parece lógico en este sentido, pero ahora os lo explicamos. Le han dado un ultimátum según comenta New Zealand Herald, que bueno, es un medio neozelandés que lo que están indicando es que el piloto de Nueva Zelanda, Liam Lawson, sería su sustituto. Le habrían dado en este ultimátum 2 carreras, ahora os comento algo sobre esto, pero le habrían dado, según la información que tiene el Nueva Zelanda Herald, es que le habrían dado 2 carreras, es decir, Japón y China. En el caso de que no mejore su rendimiento ni en Japón ni en China, Daniel Ricciardo se bajará del monoplaza y se subirá Liam Lawson hasta final de temporada. Hay ciertas cosas a comentaros sobre esta información. Lo primero de todo es que es normal. Red Bull están reportando que no le han dado un ultimátum, pero también lo hicieron con Debris. O sea, este es el nivel. Si hay un equipo que te puedes bajar fácilmente del coche a mitad de carrera, siempre os lo hemos dicho, es Red Bull, es la estructura de Red Bull. Lo pueden hacer hasta con Verstappen si no rindiera bien. No les temblaría el pulso, así que no me importaría en ese sentido. Y desde luego que, por mucho que hoy en día tengan que decir que no le han dado un ultimátum, también lo dijeron con Debris, como digo. La cosa es, lo de 2 carreras me parece extremadamente poco. ¿Por qué? No porque me parezca poco, sino por las carreras en las que son. Si estuviésemos hablando de que si no mejoras bien en Imola,
te bajas, me parece más normal. Siempre todo este tipo de cambios empiezan a suceder cuando llegamos a Europa. Y que te vayas a bajar en Miami, me parece más lógico que le dejen Japón, China y Miami a que Miami no le dejen, que puede darse el caso, pero tendría creo que rendir extremadamente mal tanto en Japón como en China. Pero bueno, más allá de esa matización que os quería hacer, por ejemplo, también con De Vries, mismo caso, se dijo que le daban 2 carreras, bueno, se dijo que le daban 3, que era Imola, Mónaco y España. Yo ya os conté en su día que a mí que le dieran esas 3 me parecía extraño, luego fueron 2 porque Imola no se corrió. Y os dije que me parecía extraño porque la siguiente después de esas 3 era Canadá. Y efectivamente al final en Canadá estuvo 2 carreras más, luego incluso se bajó al final en Hungría. No, estuvo 3, porque luego estuvo Austria, estuvo Canadá y estuvo Gran Bretaña. Y ya después de Gran Bretaña es cuando se subió Daniel Ricciardo. No me extrañaría que esperemos hasta Europa, pero desde luego que el rendimiento de Ricciardo está siendo, para los estándares de Red Bull, me refiero que es que no les tiembla el pulso para echarlo ya. Porque Ricciardo está rindiendo muy mal. Está 3-0 en clasificación y 3-0 en carrera. La verdad que el año pasado yo sí que pensé que Ricciardo iba a rendir mejor porque el coche se le adaptaba mejor y demás y no iba a tener tantas complicaciones y quizá McLaren pues había sido simplemente por el hecho de que no se adaptó nada al McLaren. No está rindiendo nada bien y creo que ya sí que en este punto es un momento para adiós muy buenas y Ricciardo no continuaría. ¿Puede subirse Liam Lawson? Desde luego. Lawson ya sabemos, ya os lo hemos contado en muchas ocasiones, que tiene prometido ese asiento en el 25 y era el primer candidato para, si pasaba algo en Alfa Tauri, en RB, se iría a subir él en lugar del piloto al que bajasen. Tiene toda la pinta, el año que viene quieren que esté ya. Incluso se ha hablado, lo comentó esto Marco en unas declaraciones que dio, que a lo mejor tenía Lawson, o sea, Lawson iba a estar en el 25, dijo Marco, y a lo mejor le tenían que dar algunas carreras este año, o sea, eso lo ha dicho Helmut Marko, pues mira, sí que le puedes llegar a dar carreras para que luego esté preparado en el 2025. Independientemente de esto, también os podemos confirmar que Ricciardo va a ser sustituido en Japón la siguiente carrera, pero tranquilidad, en este sentido, va a ser sustituido por Ayamu Iwasa, perdonad. ¿Quién es esta persona y por qué lo va a sustituir? Primero de todo, el por qué. Simplemente le va a sustituir en entrenamientos libres 1. Solo, ya está. Es la típica sesión que tienes que darle a pilotos rookies. Ya sabemos que está impuesto por la FIA desde 2022 que hay que darle sesiones a los pilotos novatos. Hay que darle a lo largo del año 2. O mejor dicho, porque esto es algo que suele traer revuelo. ¿Por qué 2? Hay que dar... Cada coche tiene que darle una a un piloto rookie. Cada coche. No puedes bajar 2 veces a Ricciardo, por ejemplo. RB tendría que bajar a Ricciardo y Tsunoda. La única forma de poderte librar es que tengas un piloto rookie en tus filas. ¿Por qué? Porque ya de por sí el piloto rookie va a contar como una, porque se considera piloto rookie si has disputado menos de 2 carreras. Si has disputado una, podrías. Lawson ya no cuenta como este piloto rookie y por eso no se va a subir Lawson, básicamente. Entonces, si tienes ese piloto rookie en tus filas, te lo puedes quitar porque ya disputado una, pero el otro coche sí que lo tienes que hacer. Por eso el año pasado, por ejemplo, en Alfa Tauri, aunque tuvieron a Lawson, que en teoría debería de contar, no contó porque se subió al coche de De Vries. Entonces, por ese motivo no contó y se subió Hadjar, recordar, en Japón al coche de Tsunoda. En este caso se va a subir, como digo, Ayamu Iwasa, que es un piloto de la academia de Red Bull. Es un piloto que ya este año no está en Fórmula 2, pero además, sobre todo, es un piloto japonés. Entonces, en Japón van a tener el equipo RB 2 pilotos japoneses en sus filas en libres 1. Le ha tocado en este caso a Daniel Ricciardo porque quieren, por supuesto, juntar a Ayamu Iwasa y a Yuki Tsunoda en pista juntos a la vez en el Gran Premio de Japón. Así que Ricciardo empieza a ser sustituido, pero que, por supuesto, esto es muy curioso justo después de que salga la información de que podrían haberle dado ese ultimátum, pero que desde luego no tiene nada que ver. Por cierto, ya para finalizar sobre el Gran Premio de Japón y pasamos al siguiente de los temas, Toto Wolff no va a estar en el Gran Premio de Japón y esto la verdad que me parece extraño. ¿Por qué me parece extraño? No porque no esté. Porque este año ya él ha dicho, este año no va a estar porque él ya había dicho antes de la temporada que no iba a estar en las 24 carreras, que es un despropósito, que son demasiadas y que va a haber algunas carreras a lo largo del año que no va a ir, normal. Está haciéndolo mucha gente, muchos ingenieros, periodistas. Sky Sports es la primera vez, no sé si es en 20 años, que va a haber carreras donde no estén.
periodistas en el circuito, que es la primera vez que les ocurre, como digo, en esos 20 años. Cada vez son más carreras, cada vez hay que buscar esas rotaciones, los únicos que no pueden rotar son pilotos, el resto pueden rotar, y Toto Wolff hay varios grandes premios que no va a estar a lo largo del año, Japón es una de ellas. Esto no es bueno para Mercedes, ahora os lo cuento esto, pero lo raro no tiene que ver por aquí. Lo raro es que ha coincidido o no ha coincidido, ha sido coincidencia o no ha sido coincidencia, pero lleva sin ir 3 veces seguidas a Japón. Eso es raro. La última vez que fue a Japón fue en 2019 y también, porque bueno, sí que tenía que estar allí porque es que Mercedes tenía posibilidades y lo lograron en 2019 de consagrarse como campeones del Mundial de Constructores. Pero más allá de ese 19, 20 y 21 no viajamos a Japón por todo tema pandemia y demás. En el 22 se regresa y en el 22 no fue. Pero en el 22 no fue por ninguna razón. No se explicó por qué no había ido Toto Wolff. En el 23 tampoco. Aunque ahí fue por una supuesta... Yo ya digo hasta supuesta, porque en teoría sí que lo era. Pero es que ya esto me ha levantado sospechas. Fue por una supuesta operación de rodilla. Pero la semana anterior sí había estado en Singapur y 2 semanas después regresó a la parrilla también, que fue ya cuando nos fuimos a Qatar. Y este año no va tampoco. Bueno, no sé yo si habrá algo raro, pero que es coincidencia que 3 años no haya ido a Japón. En 22 y 23 la única carrera que ha faltado es a Japón. Y ahora coincide que la primera carrera que vas a faltar, que no sabemos si habrá más, pero supuestamente iba a haber algún par en las que no iba a estar, no va a ser la primera en la que no vayas a Japón. Bueno, es curioso, ¿no? Esto no es bueno para Mercedes porque aunque Wolff tampoco sea la persona más técnica como líder, es el líder de Mercedes y siempre que el líder falta por algún motivo, tiene más complicaciones el equipo. Les pasó el año pasado. Mercedes era un fin de semana en Japón donde deberían de haber rendido mejor. Bueno, el rendimiento ya no es lo que te afecta que no esté Toto Wolff, pero sí te afecta el liderazgo, que vimos mucho rifirrafe aquella carrera entre Hamilton y Russell. Se llegaron a encontrar hasta 2 veces. Luego se encontraron 2 veces en mismo momento de estrategias. Luego Russell fue una estrategia diferente, se volvieron a encontrar y hubo revuelo porque le pidieron a Russell que le dejara pasar porque venía también Carlos Sainz. Se dejó pasar, Russell le pasó luego, a Russell luego le pasó fácil Carlos y luego estuvo peleando Carlos con Hamilton. Bueno, hubo mucho revuelo, que eso al final, el hecho de que no esté el líder del equipo es algo también a preocupación. ¿Quién le sustituirá? Se habla de que seguramente sea James Allison, porque De Ambrosio, que es quien le sustituyó el año pasado, tiene pinta de que se va a ir a Ferrari, entonces no parece que vaya a ser él quien lo sustituya. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos es que Sebastian Vettel ha regresado a las carreras. Esto es algo que se anunció este fin de semana, pero no nos dio tiempo a contaros, que parece que va a regresar al WEC. ¿Por qué digo el parece que? Ha regresado a las carreras, hoy ha estado en el circuito de Aragón con Porsche, que es la marca con la que va a regresar. Lo que se ha confirmado, lo ha subido la propia marca del WEC, es que por lo menos va a ser un piloto que iba a probar un coche del WEC, ha probado esta Hypercar, como lo estamos viendo, y todo hace indicar que efectivamente va a correr en el WEC con Porsche la próxima temporada. Ha estado ya en el circuito de Aragón probándolo. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.